Muy buenas tardes, estamos a 3 de mayo del año 2025, son las 6:16 de la tarde. Y como yo me debo a mi público, esa palabra la aprendí yo de los amigos youtubers, de los que yo admiro y respeto. Como yo me debo a mi público, se dio la ocasión de que un gran amigo, seguidor del canal, comentó de que los trabajos que tienen que ver con Miguel Tal, él los sigue con apasionamiento. Yo también, estimado amigo, yo también. Y en base y agradecido con ese comentario, ¿cómo no? Vamos a, vamos a hacer un pequeño especial acá corto de leyendo Facebook, ¿no? Sobre Tal. Primero vamos a leer unas ocurrencias de Tal en Estados Unidos, ¿no? Vamos a leer acá de Tal Style. Tal en Disneylandia, podrán imaginarse eso. Tras ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz, el primero que hubo en la historia en 1988, miren la fuerza, la creatividad, el ingenio, la imaginación de Tal que ganaba el Blitz en el 88, ¿no? Me imagino sobre las leyendas de las K, Karpov y Kasparov, ¿no? Entre otros. En Saint-John, Canadá, a los 51 años, imagínense, campeón del mundo Blitz, campeón mundial Blitz, a la edad de 51 años y con una salud muy deteriorada, y llevarse el primer premio de $50,000 para la época, Miguel Tal en su celebración decidió visitar Los Ángeles y ofrecer un par de exhibiciones de simultáneas. Resulta que al salir del Hotel Saint John para ir al aeropuerto se chocó contra una pared de cristal, una puerta de vidrio pareciera, y se partió la cabeza. Por suerte el rostro destrozado y un poco de dolor no pudieron contener su espíritu aventurero, así era Tal. Y con escolta policial tomó su avión y llegó a Los Ángeles. Parecía un muerto recalentado, como comida recalentada. Pero allí estaba, al darme cuenta, hay que ver quién es la fuente, ¿no? De esto. Al darme cuenta de que tenía muy poco tiempo, decidí que el único día que pasamos juntos fue memorable. La primera parada fue un almuerzo en el Hotel Bel Air, propiedad del sultán de Brunei y lleno de historia. El hotel era un lugar de alojamiento habitual para figuras como Judy Garland, Bette Davis, gente de qué, de los años 30 de Hollywood, ¿no? Judy Garland, imagínense. Bette Davis, Lauren Bacall, Paul Newman de los 50, ¿no? Audrey Hepburn, esa belleza, Audrey Hepburn, y muchos más. Y disfrutamos de un encantador espacio al aire libre, con pavos reales paseando. ¡Wow! El mago de Oz, Judy Garland, ya me recordé. Ok. El hecho de que Rick Ocasek de Cars estuviera sentado junto a nosotros con un par de jovencitas le dio un toque especial al ambiente. Qué bien. El toque femenino de la mujer es maravilloso. La siguiente parada fue Disneylandia y Tal quedó completamente cautivado. Nos subimos a todas las atracciones posibles, pero se enamoró de Piratas del Caribe e insistió que fuéramos una segunda vez. Todo iba bien, o sea, fue a esa parte, ¿no? Del parque de Piratas del Caribe. Todo iba bien hasta que abrí la boca y empecé a hablar de unas frases iniciales innovadoras. Error, error.
De repente soltó un sinfín de variantes, a menudo de más de 20 movimientos, hablando, ¿no? Todo sin ver el tablero, por supuesto, a toda velocidad. Miren la maravilla de la mente de tal, ¿no? Y para mi vergüenza no pude seguirle el ritmo, quien podría. Se detenía, me fulminaba con la mirada, y la mirada de tal es muy famosa, parecía que hipnotizaba, atemorizaba, ¿eh? Y continuaba con más vacaciones que terminaban en ¿y qué te parece? Afortunadamente lo tomó todo con calma. Encontró la tienda de Disneylandia y mientras metía una cosa tras otra en su carrito de compras para su familia en Riga, eso es donde es Letonia, ¿no? Creo que es así. Cantó felizmente el genio de Riga, sí. Cantó felizmente una canción de compras rusas con el rostro brillante de satisfacción. Tal era un hombre muy dulce. Murió en 1992, desafortunadamente a los 55 años de edad. Cortesía del maestro internacional Jeremy Silman, que vivió de 1954 hasta el año 2023. Qué curioso, también el autor de estas palabras murió, ¿no? Ah, murieron jóvenes ambos hombres, ¿no? Pudiéramos decir. Bueno, el de 54 años murió como de 69, pareciera. ¿Sí? Por ahí la cosa. Aquí tengo otro escrito de tal, hablando de las convalecencias de salud que pasó, ¿no? Vamos para acá. Un poco fuerte, ¿no? De Che 24 en español, de Hugo Rangel Borges, ¿no? La vida es solo la muerte aplazada, de Arthur Schopenhauer. Historia fantástica del ajedrez. Miguel Tal, hermoso título, ¿no? El difunto. Ay, Dios mío. Veamos qué dice acá. La gran mayoría de maestros limitaban sus la gran un trabalengua. La gran mayoría de maestros limitaban sus apariciones a unos pocos torneos al año. Hoy en día no es así. Hay muchos eventos. Trabajando duro en un buen repertorio de apertura, eso sí, junto a sus preparadores y en el calor de sus hogares. Tal hacía justo lo contrario, prefería cimentar su preparación jugando el mayor número de partidas clásicas posible, con un mínimo de 100 al año. Caramba, interesante, ¿no? Interesante, tomar agua. Cimentar su preparación jugando el mayor número de partidas clásicas posible, con un mínimo de 100 al año. Por lo que acudía a numerosos torneos en cualquier rincón del planeta. Qué interesante. Eso lo fortaleció, ¿eh? En su juego, pues. Analizando fríamente su trayectoria, se puede concluir que esta estuvo marcada con una gran irregularidad, que a su vez estuvo condicionada por sus constantes problemas de salud. Tanto es así, estimado amigo, que él derrotó raudo a Bobigny en el año 61 y la cláusula de revancha de Bobigny, sabiendo la convalecencia de Sal, sus problemas de riñones, prácticamente lo hizo salir del hospital 6 meses después para la revancha. No estaba en condiciones ni físicas, ni psicológicas, ni anímicas para. Sin embargo, el hombre aceptó el reto, pero cayó ante Bobigny, la tenacidad de Bobigny, ¿no? Pero tal fue un genio, indudablemente, ¿no? Fue interesante, fue el primer campeón mundial Blitz en el año 88, eso lo estudiamos ahora. Hace rato lo estudiamos. Sigamos leyendo. Tuvo años donde ganaba torneos importantes y nadie conseguía vencerle, como en 1973 o 1974. Y años donde iba de hospital en hospital sin conseguir apenas algún resultado positivo. Resulta complicado poder juzgar sus resultados, ya que por desgracia factores externos
lastraron su rendimiento con frecuencia. Sigamos leyendo. Lamentablemente. Factores externos, sí. Además de sus terribles adicciones al, al tabaco, al alcohol, eso lo mató. Los ataques renales que sufría resultaban tan problemáticos porque eran aleatorios y no se podían prevenir, apareciendo en cualquier momento. Muchas veces en plena competición tras uno de esos ataques, su estado físico se deterioraba y su juego empeoraba a la misma velocidad. Pero su salud, episodio que solía terminar en el hospital, a pesar de tanto dolor y sufrimiento, Tal nunca se desanimó y siguió participando en un gran número de torneos. En 1969 los médicos optaron por extirparle finalmente el riñón enfermo, algo que Mijael Tal debió permitir años atrás. En esos días surgió el rumor de que Tal no había podido superar la operación y había fallecido en el 69. Incluso en la prensa de Yugoslavia, país donde era muy querido Mijael Tal, apareció su escuela para desolación de la comunidad ajedrecística. Cientos de fans se arremolinaban cerca del hospital donde estaba Mitchell. Así lo llamaban. Pero nada más lejos de la realidad. Tal salió del hospital y firmó cientos de autógrafos a sus fans. Qué belleza, qué hermosura. La gente, la comunidad ajedrecística. Lo querían, lo admiraban, lo apreciaban. El campeón mundial del pueblo estaba de vuelta, lo querían mucho. Después de la operación, Tal volvió a la competición. Qué fuerza de voluntad de hierro que a pesar de las complicaciones de salud el hombre seguía participando. Realizó una llamada directamente del hospital para anunciar que estaría presente en el torneo de Tbilisi, ganando el primer premio. En este torneo Tal realizó un maravilloso sacrificio de dama en su partida con Suetin, el ruso Suetin, que le condujo a una rápida victoria. Al levantarse de la mesa comentó con su habitual humor a David Bronstein, que estaba presente. ¿Qué te parece, David? No está mal para un difunto, ¿verdad? El sacrificio de dama y acabar en victoria. La aportación de Tal al mundo del ajedrez no se limitó a sus partidas. Escribía artículos para revistas de ajedrez y periódicos. Fue un gran comentarista de ajedrez para televisión y radio en muchos torneos y escribió varios libros muy recomendables y muy recomendables son su autobiografía, Al ataque y práctica del ajedrez magistral, entre otros, en el que cuenta sus vivencias durante el match que le enfrentó a Bobigny en 1960. Mijael Tal siempre será un grande del ajedrez. Mire, pareciera que hubo momentos de cada año, del año, de la época, donde Tal en verdad se expresaba en su juego como el mejor jugador del mundo por su imaginación. Era un genio, definitivamente un genio. Un genio que padeció lamentablemente problemas de salud como Carlos Torres de México, como Harry Pillsbury. Harry Pillsbury, el genio norteamericano de principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como Murphy, pero Murphy ya estaba retirado, pero sí, en verdad Murphy por la época se sentía que se estaba rebajando en su clase social si seguía jugando al ajedrez y cosas así. Pero bueno, en el caso de Tal sí era muy querido, era el campeón del pueblo, yo no sabía eso, ¿verdad? Y lo estoy aprendiendo haciendo este video, este trabajo que estamos leyendo del material de Facebook, ¿no? Y
vuelvo y repito, como los compañeros suscriptores, en verdad, siguen la cuenta del canal y uno se miran por la vida y obra de Miguel Tal, bueno, con mucho gusto, mucha alegría, yo humildemente, con toda humildad, yo realizo este trabajo. Si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 3 de mayo del año 2025 y son las 6:31 de la tarde. Fue un genio, en verdad. Y la velocidad que tenía de ver jugadas complicadas y bueno, a veces tal decía, existen dos tipos de jugadas en el ajedrez, las correctas y las mías, ¿no? Muy difícil de comprender a un genio, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.